Hola, cordial saludo nuevamente aquí para que hablemos un poco de periodismo, para que hablemos un poco de información, cómo manejar la información y lo más importante, la imparcialidad que debemos tener en el momento de actuar frente a un micrófono, frente a una cámara o también en la prensa o en las redes sociales si es que lo vamos a practicar en las redes sociales. Recordemos que habíamos tomado este triángulo. Ustedes pueden hacer también el formato como ustedes consideren. La parte esencial de la información. Luego la ampliación de los detalles en este segundo nivel. Luego un tercer nivel con el complemento de la información. Y si existe otro cuarto nivel o quinto nivel, entonces los demás detalles que ustedes necesitan manejar. ¿Dónde nos apoyamos? En las 5 W, que son la base del periodismo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Las 5 W son de las palabras en inglés: quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Si nosotros tenemos el hecho como lo esencial de la información, podemos ir ampliando nuestros detalles, complementar nuestros detalles y otros detalles para tener una información lo más real y verídica posible. Recordemos que todo debe partir de lo real, de lo verídico. Las 5 W, ¿de dónde las tomamos? Pues de las fuentes informativas. Podemos catalogar como la fuente primordial o la fuente número 1, que son los protagonistas del hecho. Los protagonistas de un hecho son la fuente primordial, es decir, la fuente número 1. Pero también tenemos la fuente número 2, que son los testigos del hecho. ¿Quiénes fueron testigos del hecho? Esas personas que fueron testigos de lo que protagonizaron los dos primeros, o los tres, o los cuatro, los que sean. Luego, la fuente número 3 son las autoridades, las primeras autoridades que llegan al sitio o que están en el sitio donde ocurre este hecho. Entonces son las autoridades. Y la fuente número 4 son los documentos o informaciones anteriores que ya existen sobre precisamente ese hecho. Estas son las fuentes principales, las fuentes que nosotros podemos tener. Sin embargo, hay otras fuentes que no son tan confiables, pero que en determinado momento podrían servirnos y que podríamos más adelante investigar y corroborar. Entonces son otros testigos, lo que me dijeron, lo que me contaron, lo que este le contó al otro, etcétera, porque muchas veces el periodista no está en el momento del hecho, casi nunca está en el momento del hecho. Entonces, aunque estas no son tan confiables, en un momento determinado podrían servirnos porque evidentemente también son fuentes informativas. Obviamente tenemos que corroborarlas. Ahora, para que el hecho sea real y esto evidentemente sea una noticia, estas fuentes se tienen que corroborar. Es decir, que una fuente informativa es toda información que nosotros podemos corroborar. Por esa razón, no sirven las opiniones personales de las redes sociales. No sirven las opiniones personales de las redes sociales, porque no son fuentes informativas. Muy bien, ahora, cuando ya tenemos las fuentes informativas, nosotros en el momento de preparar nuestro informe debemos tener en cuenta una circunstancia, señores. Esa circunstancia es la que determina qué tan importante es esta fuente y qué tan importante es la información o el informe que nosotros vamos a dar. Nosotros podemos tener aspectos negativos de una información. Esta es la información. Nosotros podemos tener aspectos negativos de una información, pero también podemos tener aspectos positivos.
Podemos hacerlo uno o podemos hacerlo otro. ¿Dónde está la inteligencia del comunicador? Y ese es mi llamado de hoy. La inteligencia del comunicador no es recabar solamente la información, sino ser imparcial. La inteligencia del comunicador, ¿en qué radica? En la imparcialidad. Al fin y al cabo, la opinión del comunicador no es más importante que el hecho. Cosa que algunas veces, qué pena decirlo, pero algunas veces hay periodistas que consideran que es más importante su opinión personal que el hecho como tal. Entonces, si un periodista guarda debidamente la imparcialidad de su información, es decir, que habla de los aspectos negativos, pero también habla de los aspectos negativos, esta imparcialidad se convierte en credibilidad. Se convierte en credibilidad. Y en el fondo, señores, en el fondo lo más importante para un periodista es la credibilidad que gana con sus informes, más que con su opinión personal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el periodista ignora esta información desde un punto de vista, sea negativo o sea positivo, se vuelve tendencioso. Repito, cuando el periodista ignora los aspectos positivos y solamente se enfoca en los aspectos negativos, se vuelve tendencioso. Es decir, que busca causar impacto en determinada parte o en determinada zona o en determinado sesgo de la información, ignorando los otros aspectos. O al contrario, si el periodista o el comunicador se enfoca más en los aspectos positivos e ignora los aspectos negativos, también se vuelve tendencioso. También se vuelve tendencioso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿En qué radica la inteligencia del comunicador? En ser imparcial. ¿Qué es la imparcialidad? Que trata aspectos negativos, pero también trata aspectos positivos de esta información. Si ustedes notan, en las informaciones de la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría tratan de entrar siempre por el aspecto negativo, para causar alarma, para causar sensación. Por eso se llaman sensacionalistas. Pero ¿dónde está, repito una vez más, la inteligencia del comunicador? En saber seleccionar, drenar debidamente la información para no volverse solo positivo o solo negativo, sino que haya imparcialidad, tanto de un lado como del otro. Al fin y al cabo, ¿quién es que saca sus propias conclusiones? La audiencia. La audiencia es encargada de sacar sus propias conclusiones. ¿Con base en qué? En lo que le da la imparcialidad de este periodista. Eso es ser un comunicador serio. Es decir, que respeta a la audiencia, respeta la inteligencia de la audiencia y permite que esa audiencia sea la que saque sus propias conclusiones. Por esa razón, señores, nosotros que estamos dentro del periodismo, ustedes que están aprendiendo a hacer periodismo, allí está la importancia y la inteligencia de su comportamiento, en saber discernir debidamente las informaciones para trasladarle a la audiencia una información, un hecho real. ¿Basado en qué? En sus fuentes. Entre mayor cantidad de fuentes tengas, entre mayor cantidad de fuentes tengamos, mejor va a ser nuestra información. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Deberíamos entonces poner en este balance las informaciones que tenemos para poder hacerlas bien. Es más, deberíamos poner nuestras propias redes sociales en este balance, saber cuáles son negativas, cuáles son positivas, cuáles nos sirven sí y cuáles nos sirven no, y drenar, sacar las redes sociales o las personas o los enlaces o los perfiles que no nos interesen porque dejan de ser imparciales y se vuelven tendenciosos. ¿Listo? Nos vemos entonces en un próximo capítulo para que hablemos un poco más de periodismo, cómo conformar un informe y muchísimas otras cosas que necesitamos en estos tiempos tan especiales para nosotros, donde las redes sociales, la tecnología y el periodismo empiezan como un nuevo mundo. Muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias.